permítanme que le dé con mucho gusto y con mucha alegría la bienvenida a esta rueda a Gerardo Ley. Bueno, es difícil entrar en ese espíritu que vos ponés sobre la mesa y en el aire, pero haremos el esfuerzo. Con Gerardo, hace muchos años que nos conocemos. Nos conocimos en la radio, en la 30, en plena dictadura todavía cívico-militar. ¿Cuándo fue que volviste por Uruguay? Yo me fui en el 79, en el segundo semestre del 79 volví en el 84, unos meses antes de que cayera la dictadura, de que terminara la dictadura. En un momento muy fermental del país. En un momento en el que se plasmaba en una dinámica sociocultural todo lo que habíamos trabajado para que eso ocurriera. Entonces era al mismo tiempo un momento de mucha tensión, porque sabíamos que ningún proceso de esa naturaleza es fácil, es como una estructura autoritaria sacada del poder del Estado, pero al mismo tiempo la sociedad alegre, vivenciando, percibiendo, imaginando. Yo creo que nunca en la historia del Uruguay pudo observarse una alegría colectiva tan intensa y tan horizontal y tan por encima de partidos y de ideologías y de tradiciones. Y tan esperanzadora. Estamos escuchando contigo al Grupo Vocal Universo. Estoy recordando aquellos encuentros, aquellos festivales, por ejemplo. Bueno, en ese momento. Vos fijate que cuando yo me fui del Uruguay, porque alguna persona inteligente, que imagino quién es, pero nunca supe, entonces no la nombro, decidió, una especie de confabulación con mi madre, sacarme del Uruguay, porque yo estaba militando en la clandestinidad con otro nombre, pero no dejaba de ser Blair, por lo tanto era una presa, digamos, fácil. El hijo de Blair cada tanto lo seguía. Yo me cuidaba mucho, pero en la militancia, en la clandestinidad de aquellas épocas, te podés imaginar, las acciones eran menudas, humildes, conseguir elementos para imprenta, una guillotina, papel, tinta, hacerla llegar a los compañeros, que después se les hacía llegar a otros compañeros, que después se les hacían llegar a otros compañeros, que recién después llegaba donde tenía que llegar. Pero también era empezar a imaginar cómo abrir espacios para que el arte pudiera encontrar formas de presencia pública. Los festivales en el Palacio Peñarol, que fueron el origen de todo el proceso que después conduce a la emergencia del PIT y de la CEP. Detrás de ese proceso hubo miles de jóvenes que militaron en la clandestinidad, y que frecuentemente los olvidamos, dicho sea de paso, porque quedaron como en el medio, no era ni la generación dirigente previa a la dictadura, ni eran de la generación 83, que fue la que asumió cierto protagonismo porque era la que podía tener roles públicos en la emergencia del PIT y de la CEP. Y toda esa generación, con gran humildad, nunca reivindicó su lugar. Bueno, la humildad propia de quien era capaz de jugarse la vida en la lucha contra la dictadura, ¿no? Lógicamente. Bueno, con Gerardo hemos hablado en alguna oportunidad en torno a su papá, en torno a aquel encuentro. Estábamos recordando un material que allá por 1986 edité. Yo tenía la responsabilidad de las páginas de derechos humanos de Matemargo. Y algo que siempre me preocupó y me ocupó era sumar a nuestros héroes de todas las vertientes. Eso lo he hecho siempre. Y en todos los casos, destacar y resaltar la parte humana. Y más, recuerdo cuando en esa actitud había gente que no le gustaba mucho. No, Alberto, no digas esto, que ¿a quién le importa qué cuadro de fútbol jugaba? ¿A quién le importa?
donde se casó. Me pasó con los niños también, cuando madres y familiares de intestinos desaparecidos me invitan a hacer el libro de los niños, nuestros niños botín de guerra. Yo puse énfasis en ese tema, el tema del color. Bueno, tiene 7 colores, metimos imágenes de Chaplin, y también intenté destacar la parte más humana, en temas que son muy difíciles. Los testimonios que me contaron en aquella recopilación de lo que pasó con Blair en el infierno grande. Después nos tendremos que detener obligados aquí también esta mañana en la charla. Pero yo recuerdo una foto de tu papá contigo niño, que tú me entregaste, que fue parte de esa producción, y algunos recuerdos muy fuertes. Y esta mañana, que tú quieras abrir tu corazón y tu memoria para compartir con nosotros cómo fue tu último encuentro con tu papá en este bar. Probablemente estábamos viendo a 2 metros donde estamos ahora nosotros. Probablemente, porque los años, los lugares, las mesas, pero muy probablemente 2 metros de donde estamos ahora con Gerardo. Y yo te pido una primera aproximación cuando coordinamos esto, pero ya hace un tiempo que hemos coordinado esto con Gerardo. ¿Qué vino a ti cuando intentaste hacer memoria de aquel encuentro? Como me conoces hace tantos años, vos sabés que posiblemente uno de los rasgos sustanciales de mi personalidad, porque he peleado por eso, he puesto mucho esfuerzo en ello, es la autenticidad y la honestidad intelectual. Mi pugna desde los 14 años por ser autónomo. A los 14 años fue de modo obligado, me vi obligado a. Pero cuando uno se ve forzado por la vida a levantarse de las ruinas de una catástrofe y levantarse casi solo, no solo, porque había un universo de aspectos claves, pero casi solo, porque la voluntad visceral tiene que salir de la construcción del carácter, del temple de uno mismo. Entonces, cuando uno ha vivido ese tipo de peripecia y ha hecho de ello casi que te diría que el objeto de su orgullo, la dignidad, no voy a dejar ahora de cultivar esa honestidad intelectual y espiritual. Cuando ocurrieron los hechos, que aparecieron los restos de mi padre, se produjo en mí, no en las primeras horas, naturalmente, los primeros días, pero se produjo en mí unas semanas después un cambio muy importante, que obviamente todavía estoy procesando enteramente. No le tengo no tengo ninguna resistencia a reconstruir la memoria. Pero estuve demasiado tiempo reconstruyendo la memoria. Entonces ahora puedo darme el lujo de entrar en un nuevo ciclo de vida. Es así, es un cambio de esa naturaleza que tiene mucha trascendencia. Tú recién aludías a la imagen icónica que forma parte de mi paisaje cotidiano, que es la foto de mi padre y yo niño. Esa foto es icónica porque después no pudimos sacar fotos. Es decir, nadie nos sacó una foto en este boliche cuando tuvimos el último encuentro. Entonces, ese niño que fui y ese adolescente que fui en este boliche, ahora, después de tantos años de esfuerzo, de búsqueda, de acción,
porque participé en todas las acciones orientadas a la búsqueda de todos los restos de los detenidos desaparecidos, obviamente incluyendo a mi padre. No es que queda en el pasado, porque es el espíritu que soy, pero tengo la oportunidad, en un momento de la humanidad en el que los desafíos intelectuales y espirituales son enormes. Yo creo que la gente, discúlpame esta derivación, pero yo creo que no estamos siendo conscientes de la enorme entidad de los riesgos que afectan a la civilización, a la especie humana, en estos momentos de incertidumbre absoluta, que se da pocas veces en la historia un tiempo de tal nivel de incertidumbre. Eso desafía justamente a los herederos de Eduardo Bleier a asumir su propia praxis política, cultural, productiva, existencial, no desde cero, pero con una enorme apertura. Entonces me está costando enormemente, porque me quiero parar ahí, quiero pararme en... Este es un momento en el que hay que aportarle a la humanidad cada cual su esfuerzo intelectual y emocional, las dos cosas al mismo tiempo, por contribuir a comprender la complejidad. No alcanza con comprender la complejidad, pero si no comprendemos la complejidad, pasaremos el resto de lo que nos quede de vida a cada cual casi que en la nada alienada, en la nada envenenada, en la nada, y a fin de cuentas, ¿contra qué lucharon? Entonces, voy a hacer un esfuerzo en honor a el enorme respeto que tengo por tu vocación espiritualista, justamente, que era la que te criticaban, en la aproximación a los temas de la memoria. Porque nosotros jamás nos propusimos construir monumentos, ni mártires. Nosotros nos propusimos reivindicar la dignidad de aquellos seres humanos que en las condiciones de su tiempo decidieron entregar, porque sabía que entregaban, nada menos que su vida en el esfuerzo por participar del proceso de democratización de las relaciones sociales. Porque al final de cuentas, ese era el asunto. Después hay miles de discusiones sobre métodos, formas, tácticas, estrategias, pero lo que caracterizaba a la abrumadora mayoría de aquellos individuos que dieron su vida para defender la democracia y para transformar la sociedad en un sentido democrático e igualitario, era esa espiritualidad, esa vocación transformadora, esa vocación igualitaria, esa vocación de dignidad humanista en cuanto buscaban la dignidad de los seres, de los otros, y no asumían posiciones egoístas. Y eso fue en última instancia, y ahora sí atamos las dos cosas, lo que me dijo acá. Porque el 80% de los individuos, mucho más de los jóvenes, el 100% de los jóvenes, el 98%, en aquella época éramos arrastrados por el torbellino. No es que tuviésemos tiempo para razonar qué hacer, en el doble sentido metafórico del libro qué hacer. No teníamos tiempo para razonar qué hacer, éramos arrastrados por el torbellino. Y a la represión respondíamos con indignación. Y desde la indignación activábamos la vocación democrática histórica que llevábamos en el ADN la mayoría de los uruguayos, y activábamos la reacción juvenil frente a las primeras embriones de forma autoritaria. Eso que ahora está pasando en Estados Unidos, dicho sea paso, ¿no? Es decir, es lo mismo. Cuando se genera un factor de irritación del espíritu y de ruptura de lo mejor de la tradición de una comunidad humana, esta reacciona, y no razona todo, reacciona. Y había ira en nosotros,
porque veíamos la tristeza de nuestros padres, de nuestras familias, que no alcanzaban a comprender cómo era posible aquel deterioro. Entonces ahora sí juntamos las dos cosas. Y yo estaba arrastrado por eso, pero además era joven, y era atrevido, y era bastante difícil de controlar desde el punto de vista del disciplinamiento de un adolescente. Había estado preso, entonces mi padre obviamente debe haber sentido una enorme necesidad, sabiendo que en cualquier momento podían detenerlo, una enorme necesidad de transmitirme un marco conceptual de valores, que fue lo que hizo acá. Lo que te digo es que cuando hablamos de esta conversación, yo pensé en dejarme fluir en la predisposición de rememorar reproduciendo, porque obviamente está su espíritu acá. No voy a evitar que su espíritu esté acá junto a nosotros, pero yo estoy sintiendo existencialmente, más que la necesidad de rememorar, la necesidad de optimizar cada minuto del resto de los días de la vida que me quedan, porque considero que por diversas peripecias que tienen que ver con esto, con mi padre, con los legados, con el legado de dignidad, con sus inquietudes, por ejemplo el antifascismo, considero el estudio, la peripecia vital, considero que estoy en condiciones de aportar, como nunca antes estuve en mi vida, de aportar libre. Fíjate que te estoy tratando de decir, que no sé si lo estoy expresando bien. Aportar libre. Porque cuando vos sos el hijo de un detenido desaparecido, y vos mismo padeciste como víctima las consecuencias del deterioro de la democracia, del autoritarismo, del fascismo, del militarismo grosero, de la vulgaridad, de la vulgarización de la cultura del Uruguay, que eso fue lo más grave de todo, y todavía estamos pagándolo, y que ahora reemerge con algunos discursos en el Senado que dan vergüenza, y que muestran que hay que estar alertas, atentos. Cuando pasaba todo aquello, y yo tenía por lo tanto responsabilidades éticas frente a las condicionalidades de esa historicidad personal y social, pero yo logré mi objetivo, apañado por Luisa Cuesta, por Ibarburu, Luz, por todas ellas, apañado por ellas y por todos los familiares y por los dirigentes del movimiento obrero que empujaron siempre, y por la mayoría de los dirigentes de izquierda que buscaron encontrar rendijas siempre para hacer más honda la verdad, la memoria, la justicia, y por lo tanto que nunca más, logré mi objetivo. Y eso tiene implicancias existenciales. Como todos saben, y si no saben cuento, yo no solo he estado los últimos 40 años en casi todas las acciones orientadas a la búsqueda de los detenidos desaparecidos, sino que sigo estando muy activo, sobre todo intelectualmente, lo que puedo aportar. Y no voy a dejar de hacerlo, porque apareció mi padre, pero faltan muchos. Y no sabemos si no podemos llegar a encontrar algunos otros. Y si podemos, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer el esfuerzo por encontrarlos. Pero mi circunstancia individual cambia de contenidos. Éticamente, yo ya di satisfacción a una voluntad, pero también a una imposición de la historia. Yo estaba obligado existencialmente a hacer lo que hice. Podía no haberlo hecho, como tantos no lo hicieron, pero estaba obligado. Ahora tengo la más absoluta libertad, y por eso implica un proceso de reinvención existencial, en la que está en el magma de la espiritualidad y de la ética, y de la eticidad, la conversación que tuve acá con mi padre, y en la que él me transmitió su testamento moral,
pero también está mi acumulado personal, que está lleno de lecturas, de amores, de derrotas, de afectividades, de conflictos, de inquietudes. Porque fíjate qué interesante este fenómeno. Quizás sea el nudo del asunto. Cuando tú perteneces a una generación a la que el atropello autoritario, militarista, fascista le quita el mundo, porque eso es lo que ocurrió, y cuando además te quitan a tu padre, te inyectan en tu propia peripecia existencial algunas preguntas. Yo, como hijo de, en este caso además de un dirigente muy importante de la izquierda, como hijo de Eduardo Bleyer, y a la luz de los acontecimientos, primero de la dictadura, después de la caída del muro de Berlín, después de etcétera, el proceso histórico, te inyecta interrogantes, porque vos tenés que, para reconstruirte, como yo me reconstruí, como hablábamos al principio, para construir esa eticidad y ese carácter, ese temple, no solo en la vida política, sino en la vida productiva y afectiva, tenés que satisfacer inquietudes. Y eso yo lo hice durante mucho tiempo, leí mucho para tratar de entender. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué hubo una dictadura? ¿Por qué hizo la opción desde el judaísmo casi rabínico al comunismo? ¿Por qué? Etcétera. ¿Por qué falló? ¿Por qué fracasó? ¿Qué fue ese stalinismo? ¿Valió la pena? Todas esas inquietudes te son inyectadas por la realidad histórica. Y vos no podés evitar darles respuesta si querés preservar tu dignidad, tu entereza y la riqueza de tu espiritualidad. Con ese acumulado, ahora se abre un espacio distinto para mí, porque ya no se trata de dar respuestas, se trata de imaginar futuro. Yo ahora, hace mucho tiempo, siempre lo hice, pero ahora puedo hacerlo con otra libertad, imaginar futuro. Y entonces estoy tratando de concentrarme en ese imaginar futuro. Esta mañana, gente, qué fuerte esta reflexión, para quedarnos pensando. Esta mañana, con mucho gusto, estamos en la esquina de Rivera y Requena, estamos en el Bar Luz, estamos con Gerardo Bleyer, estamos en la esquina que tuvo su último encuentro con su papá, en plena dictadura cívico-militar. Yo le contaba a Gerardo, más temprano, antes de comenzar el programa, que siempre me impactó mucho cuando hice el trabajo en torno a Eduardo Bleyer, la brutalidad en aquel cautiverio en el infierno grande. Y tú hablabas recién del judaísmo, del comunismo. Ese hecho, ¿tú crees que también influyó para la cosa tan cruel que hicieron con tu papá? Sí, todos los testimonios reunidos, yo no recuerdo si tú llegaste a publicar en aquel trabajo el testimonio de Sara Yupchak, pero creo que sí, o de Chicha de Barbú. Sí. El proceso de la civilización, te diría que en términos generales, así como abusando de la generalización, puede señalarse que es el proceso sistemático en el que se dirime una pugna entre la casi genética voluntad de la especie humana de democratizar las relaciones sociales para reproducir en las formas de la sociedad la igualdad genética y la misma actitud transformadora. Voy a hacer un paréntesis enseguida después de cerrar el conflicto, y la acción a veces pacífica y a veces violenta de quienes se oponen a esa democratización. Eso ha sido el proceso de la civilización
y sigue siéndolo, por diversas razones que sería muy largo exponer. Eso también estuvo en esta mesa. No con elaboraciones filosófico-políticas demasiado elaboradas, porque como comprenderás no había condiciones para ello. Abro el paréntesis. Este conflicto, al final de cuentas, es el conflicto entre el humanismo y el fascismo. Y las mismas razones que motivaron la Shoah, el Holocausto, el asesinato de 6 millones de judíos, son las mismas razones que motivaron, son las mismas razones sustanciales, porque después tienen diversos contenidos, o hay elementos de los contenidos diversos, pero son las mismas razones sustanciales que motivaron el asesinato de millones de comunistas. Y mi padre era judío y comunista. Cuando digo comunistas, no me refiero a los integrantes de los partidos comunistas meramente, sino a todos aquellos que en las condiciones del siglo XX, desde la obra de Marx, decidieron participar racionalmente del esfuerzo por, comillas, acelerar ese proceso de democratización de las relaciones humanas, que en términos generales se veía como una tendencia histórica. Y que si se mira la historia, constituye una tendencia histórica, más allá de las dificultades, los momentos espantosos, las involuciones. Pero las ideas de la ilustración, de la modernidad, que contenían la revolución burguesa, encontrar el modo de diseñar la ingeniería de sociedad, de instituciones que inviabilizaran las prácticas autoritarias, formaban parte de la voluntad racional de los seres humanos. Hubo voluntarismo. Muchos de los comunistas, fíjate tú, qué interesante, cuando hace un ratito hablábamos de la necesidad de encontrar respuestas, fueron asesinados por quienes utilizaban el nombre del Partido Comunista de la Unión Soviética. Stalin mató muchos, miles de comunistas. Es decir que, ¿por qué? Porque se produjo en el siglo XX una dialéctica, yo le llamo la dialéctica perversa, entre fascismo y estalinismo. ¿Y por qué tuvo lugar esa dialéctica perversa? Porque ambos actuaban desde estados monopolistas, desde estados no pluralistas, desde estados donde la democracia no logró plasmarse en formas que aseguraran el pluralismo. El paréntesis al que quería referir, no sé si recordarás, si habrás prestado atención, pero cada vez que alguien habla de democratización, de igualitarismo, aparecen voces que dicen que no existe la igualdad, que la igualdad es peligrosa. Y es naturalmente un absurdo, porque los hombres somos todos, los seres humanos somos todos diferentes. Ningún ser humano puede participar desde su nacimiento a la conformación de su personalidad y luego a su praxis vital de las mismas condiciones, de las mismas ideas, de las mismas concepciones, de las mismas necesidades, de los mismos acontecimientos. Por ejemplo, nadie puede ponerse en el lugar del hijo de un detenido desaparecido. Es una circunstancia muy difícil para nadie, y eso me hace a los hijos de detenidos desaparecidos únicos, así como hace a los hijos de las víctimas de la Shoah únicos, y a los descendientes. En mi padre el antifascismo era un componente sustancial de su espíritu. Así como mi padre vivenciaba en la música esa voluntad de elevación espiritual del humano, vivenciaba en el combate al fascismo esa misma espiritualidad en un sentido político. Y a eso le agregó además la voluntad de transformar la sociedad futurista, con la intención de democratizar las relaciones sociales. Entonces, efectivamente, fue monstruosa la forma en que lo torturaron.
salvaje, brutal. Hay suficientes testimonios de ello, y creo que al haber encontrado sus restos, que siempre estuvieron en el mismo lugar durante 42 años, lo que hay que resaltar ahora no es aquella que hay que preservar como memoria, aquella monstruosidad, sino la potencia de la solidaridad social, que cuando se orienta en la búsqueda de un objetivo, a pesar de que pueden pasar años y años, décadas, es capaz de lograrlo. Esta madrugada, muy tarde, repasaba aquel trabajo sobre tu papá. Hay una de las imágenes más fuertes que cuenta alguien que tuvo ese infierno grande que aullaba casi como un animal. Y algo que me impactó mucho porque fue la condición de tu viejo, que agarraba piñazos, que fue un carácter muy fuerte contra los torturadores. No se habían preparado psicológicamente para perder la conciencia. Bueno, leyendo libros, a eso voy. Y que él pedía por tu mamá, por la mamá de él, perdón, y por ti. Y decía, Padre Gerardo, que vamos a estar, por lo que estamos haciendo ahora, en el mismo lugar que su papá, con la firmeza, tipo alto, camuflado, ingresaba acá. Debe ser fuerte esa imágenes tan encontradas. Sí, eso sí, y por eso mismo, mientras venía caminando por acá, y como estoy en ese proceso que te decía de reinvención, dije, ¿cómo lograré hacer para evitar volver a ser el niño que fui frente a las lágrimas de mi padre, casi exigiéndome con esas lágrimas, que casi nunca había visto, casi exigiéndome que fuese un digno heredero. Gerardo, vos que estás preocupado por el futuro, como tantas y tantos, te invito a un catalejo de educación. Vamos a ir a Ramón, vamos al grupo Vocal Universo. Cuando volvamos, nos metemos en un catalejo que tiene que ver con la educación. Y luego cerramos el programa, gente. Cerramos esta mañana el programa en esta esquina, en el Bar Luz. Vino muy abrigado tu viejo a aquel encuentro. Nunca te pregunté que era de... No, él además nunca, él siempre estaba con un saco. Un saquito. Sí, un saquito, sí. Bueno. Estaba teñido de qué color. No, eso sí, estaba teñido de una especie de amarillento, una cosa horrible. Con unos lentes de nácar que le cubrían la mitad del rostro. Y que era una caricatura, pero no, quizá, pero su mirada, cuando se sacaba los lentes, su mirada y su nariz lo hacían inconfundible. Bien, pero fundado en esos lentes, ingresó en una jornada hace muchos años a este bar, al Bar Luz, aquí en Rivera y Requena, el papá de Ciudad. Pensá que estamos saliendo con un celular, Alberto, qué sé yo, y recordando cosas que hicimos en la radio, dirigida por José Germán Araujo. Y yo quiero recordar una de las tantas locuras dos cosas que recordar, mirá, porque también es construcción de la memoria. Yo mi primera tarea cuando volví a la República Argentina era el móvil de la radio sin móvil, porque ni había auto, andaba en ómnibus y tenía elementos de transmisión. Y un día estoy transmitiendo, yo entraba a los boliches, a los bares como este que estoy ahora, y pedía el teléfono, a veces me lo prestaban, y salía desde ahí. Agarraba el teléfono y salía desde ese lugar. Un día estaba transmitiendo en Boulevard 18, allí en un bar muy conocido, y de golpe entra Flores Mora y dice, esto es el móvil de la red. Es el móvil de la 30. Claro, no podía creer que el móvil era un tipo con un teléfono que daba vuelta que era más como micrófono, teléfono de línea, y desde allí intentaba lo más fuerte posible que saliera. Pero una de las locuras más grandes la hicimos con Artiguita, el técnico de la radio, 18 de julio, Plaza Libertad. Era el día donde soltaban a los últimos presos. Era el día de la liberación y terminaba todo en una fiesta, terminaba todo en un encuentro.
el móvil y la radio, es decir, este humilde servidor que no tenía móvil ni tenía nada y no existía todo un celular, ¿qué hace Artivita? Un teléfono público, una cabina que había allí, inutilizó el teléfono, ni pregunten cómo se hacía eso, pero logró conectar ese teléfono de línea que quedara permanente en conexión con la radio, con la mesa de radio, y desde allí transmitimos. Algún día vamos a tener que hacer un raconto de historias de la radio. Bueno, el móvil era 30, hacía entrevistas también. El papá, hablando de papá, del actual presidente, en el Senado, voy a entrevistarlo, y el grabador que me ha dado la radio era una especie de grabador ruso gigante, es una cosa increíble, andamos con eso ahí. Voy a hacer la entrevista que costó un poco porque no estaba muy entusiasta. El senador Luis Lacalle Herrera en aquel momento hace una entrevista para la 30, pero sin embargo aceptó. Voy allí, yo tocaba, el grabador no anduvo, y me dice, ¿cómo lo mandan con estos cosas soviéticos? Tuve que ir de vuelta a reparar el grabador, volví a ir con el grabador, le hice la entrevista, y ahí también tengo que destacar, terminó la entrevista y me dice la calle, usted es un buen jinete, lo reconozco, pero usted tiene que saber que yo le di un buen corcoveo para que fuera una buena nota. Eran puntos de vista que hacíamos una entrevista de 1 hora, donde pretendíamos ir al lugar de trabajo o a la casa de los entrevistados. Estas historias vienen a cuenta porque, bueno, eran otros momentos. Siguen hablando de Uruguay. Totalmente. Porque cuando una de las cosas que ocurrió en este boliche es que mi padre sintió la necesidad de venir a transmitirme su testamento moral. No sabía si iba a ser el último encuentro, pero sintió la necesidad de venir a transmitirme su testamento moral. Y eso porque la sociedad uruguaya se había dejado arrastrar por un nivel de radicalización que era el resultado de la polarización social, porque veníamos de 40 años de estancamiento económico, que había dejado industrias cerradas, desempleo, que tuvo consecuencias en la polarización política. Ese fenómeno, nosotros, los uruguayos de entonces y los uruguayos de ahora, no tenemos que dejar que vuelva a ocurrir. Eso implica un esfuerzo de lucidez intelectual y espiritual enorme, porque a todos nosotros nos ocurre, como seres humanos, que reaccionamos con las vísceras ante algunas circunstancias, o por injusticias, o por indignación moral. Y estamos en un momento de la humanidad en el que esa propensión a la indignación moral está a flor de piel. Por lo que hablábamos al principio de la enorme incertidumbre que hay sobre lo que va a ocurrir, por la evidente percepción de que no estamos teniendo élites con la suficiente lucidez para administrar la enorme complejidad de los fenómenos de esa transición de un mundo a otro, que además no sabemos cómo va a ser, aunque pueda haber alguna tendencia. Entonces, y estamos viendo en América del Sur, el fenómeno Bolsonaro es paradigmático, pero no es solo Bolsonaro, también en Colombia, la crisis venezolana, son todos fenómenos. La forma de reaccionar de la derecha boliviana frente al proceso democratizador liderado por Evo Morales, la forma de reaccionar de la derecha argentina frente a una reacción meramente científico-racionalista del gobierno para hacer frente a una pandemia. No sé si habrás observado que está reemergiendo antisemitismo y anticomunismo al mismo tiempo. Y a eso se agrega más el antifeminismo. ¿Por qué ocurre eso? Esas son reacciones temerosas
frente a la demanda de democratización de las relaciones sociales en todas las esferas de la vida. Es decir, eso fue lo que nos arrastró a la polarización en los 60, 70. Y tenemos que evitarlo por todos los medios. Solo con una gran serenidad lo podemos lograr. Porque no mencioné, pero hay que mencionar, cómo las redes propician la forma de comunicación de las redes, donde no hay afectividad ni cara a cara, sino una pantalla de por medio que viabiliza el espontaneismo, cómo la lógica de las redes tiende a producir polarizaciones vacías de contenido, envenenamiento del espíritu, no libertades, sino impunidades en el decir, porque no hay que contrastarlo cara a cara con el otro. Entonces, todos esos fenómenos juntos, más la crisis monstruosa que va a tener lugar en la economía global durante por lo menos 5 años, hace que lo que tiene que ver con la voluntad sistémica, de todos, no solo de los políticos, de los empresarios, de los intelectuales, de los trabajadores, que son los más que tienen mayor protagonismo en la vida social, tiene que todos los días contar hasta 10 antes de emitir juicios, o sentencias, o empujar acciones. Eso no quiere decir lo que no quiere decir. Si se produce un proceso en el que se pretende ahondar la desigualdad, después que nos costó tanto recuperarnos de 50 años de ese proceso de degradación de la democraticidad de la sociedad uruguaya, va a haber reacciones, y tiene que haber reacciones. Pero la cuestión es la calidad racional, para hablar en viejos términos, táctica, con que se implementan esas acciones. El límite, porque hay gente esperando que ocurra esa polarización radicalizada, porque saca rédito. ¿Cómo llegó Trump? ¿Cómo llegó Bolsonaro? Fueron el resultado. ¿Cómo había llegado Hitler y Mussolini? Fueron el resultado de formas de polarización radical donde la racionalidad no era oída, porque la gente racionaba con las tripas a partir de sus necesidades más elementales. Los capitalistas y los terratenientes, entonces, a partir de la necesidad que sentían peligrar de seguir siendo capitalistas y terratenientes. Y los trabajadores a partir de las necesidades más básicas elementales del hambre, de la miseria, de padecer la sobreexplotación. Eso que parecía que a partir de las innovaciones tecnológicas el mundo había dejado atrás, no, en la circunstancia actual está mostrando que en absoluto, en otras condiciones, obviamente, con otros recursos, con otros instrumentos, pero el proceso, las formas de sobreexplotación del trabajo que están teniendo lugar en la actual sociedad contemporánea y en el actual estado de situación son enormes. No tienen la misma visibilidad, digamos, física del trabajador en la fábrica de acero frente al horno encendido, sudando y vestido con andrajos, y con sus niños y sus mujeres trabajando en las fábricas textiles horas y horas. No tiene esa visibilidad, pero hay formas de explotación semejantes desde el punto de vista de la demanda del individuo en cuanto al tiempo que tiene que disponer y el esfuerzo que tiene que disponer para satisfacer sus necesidades mínimas o para mantener un cierto nivel de calidad de vida que alcanzó. En Europa en el sur de Europa esto es particularmente fuerte porque habían alcanzado un nivel de vida que no quieren perder. Entonces todos estos fenómenos juntos pueden generar las condiciones para que otra vez se produzcan niveles de polarización como las que nos llevaron a la dictadura. No sé si podremos evitarlo, pero creo que en el Uruguay tenemos las condiciones para evitarlo. Y por lo tanto, tenemos que hacer el esfuerzo por evitarlo. Estoy pensando, estimado Gerardo, en este último tramo que estamos recorriendo juntos, que ya hace más de 30 años que me contaste que te encontraste con tu papá aquí en este lugar. Las vueltas de la vida. 30 años después nos encontramos presencialmente en el bar Luz.
Y recuerdo con qué emoción me contaste que intentó transmitirte un testimonio, un documento de vida. Usaste casi las mismas palabras hace un ratito acá. ¿Cuánto duró aquella charla aquí en este rinconcito de Montevideo? La charla tuvo sustancialmente 2 momentos. Fue bastante larga, te voy a decir, para las condiciones de la clandestinidad. Seguramente 1 hora por lo menos. Pero tuvo 2 momentos. Unos primeros 15 minutos en los que yo era el adolescente que apenas se está dejando de ser niño y que estaba atendiendo a otras cosas que pasaban en el boliche. Y yo supongo que mi padre conteniéndose para no golpearme. Directamente rebelde. No, no era de rebeldía, era como pobrecito, yo le estaba cobrando su ausencia. Todavía, ¿no? Como si fuera poco lo que estábamos vivenciando todos. Seguramente yo intuitiva, espontáneamente le estaba cobrando su ausencia, ¿no? ¿Dónde estás ahora que te necesito? Bueno, ¿para qué hablar de la ausencia posterior, no? Pero algo pasó. Y la gente fue rígida en ese diálogo. Sí. Yo como, a mí no me vas a venir a disciplinar que no estás, ¿no? A una cosa así. Obviamente, ahora lo estoy racionalizando. No, era puro espontaneísmo, ¿no? Pero hubo un momento en el que toda la fuerza monumental de su carácter y la hondura de su mirada se concentró en esa decisión de si romperme la cara de un puñetazo, de irse y que sea lo que Dios quiera contigo, o no. Y entonces ahí le corrieron unas lágrimas. No me has contado, hermano. No sé si yo... mirá qué poder. No, eso fue tremendo. Eso es un hombre muy duro, tú. Un viejo muy duro. Yo en mi vida, ¿no? Si yo había visto tener expresiones viscerales de congoja, como ante la muerte de alguien, que salían de adentro, que parecía un volcán. Expulsaba esa congoja. Pero no llorar. O sí le había visto los ojos humedecidos cuando se sentaba a escuchar serenamente una música húngara, un violín, pero nunca lágrimas. Entonces ahí cambió radicalmente la reunión, naturalmente, porque entonces yo comprendí que aquello era diferente, que aquello tenía un contenido y una hondura. Y entonces cambió la reunión, ¿no? Después fue lo que fue. Fue el intercambio de sensibilidades y el oído bien atento para recepcionar lo que me estaba dando cuenta que era acá tenés mi legado, y un esfuerzo por contenerme, disciplinarme, instruirme, pero ya no desde el padre que impone, como había ocurrido normalmente en su rol de padre, sino de casi como un compañero, como un camarada, como un hermano. Entonces, lógicamente, yo fui todo oído, toda sensibilidad, toda percepción, toda recepción, y desapareció el mundo a mi alrededor hasta que concluyó la reunión porque tenía que irse. Y estamos acá, en este bar, en esta esquina, donde tu papá lloró frente a un gurí medio atrevido y medio irresponsable, y sin entender que comprometido. No, claro, pero sin entender que el papá se estaba tal vez ya era consciente. No, eso hay que saberlo. Nuestra gente, nuestros héroes sabían que ponían su pellejo y su vida permanentemente. Así como antes del 73, digamos, subestimaron, por eso mismo yo hice el énfasis que hice hace unos minutos, la posibilidad de que en Uruguay cayese la democracia y se instaurase un régimen fascista que pusiese en práctica el terrorismo de Estado. Así como hubo una cierta subestimación, después hubo enseguida plena conciencia de lo que hacían y por qué lo hacían. Quiero pedirle a Gerardo una reflexión, porque sabiendo todas estas cosas, sabiendo de los muertos, de los torturados, de los desaparecidos, del papá de Gerardo llorando aquí,
a 1,5 metros, estamos 2 metros, estamos en la mesa, en chanfle, a la que estamos nosotros. ¿Por qué a pesar de todo eso, tantas y tantos, incluido Gerardo, como nos cuenta el querido Mario, por qué cantamos? Seguimos cantando, seguimos pensando en cantos colectivos y en cantos luminosos. Sabes que yo le voy a decir una cosa para que la voz de la música cierre con esa espiritualidad sensible y popular que era la que caracterizaba a Mario este programa. La altura de un individuo la muestra su comprensión del otro. Y así como yo hace un rato, hace apenas unos minutos, estaba pidiendo un esfuerzo de comprensión del otro, por qué el gobierno hace las cosas que hace, que tiene consecuencias. Todas tienen consecuencias en la vida de la gente, más allá de la pandemia. Así como estaba pidiendo altura, en este caso a la izquierda y al movimiento popular y al CNT y a los trabajadores, lo que uno debería esperar es la altura del otro lado. Y ningunear a Mario tiene que ver con una idiotez de algunos intelectuales de la derecha uruguaya que creen que la izquierda es un relato, y que los años de gobierno del Frente Amplio fueron un relato. Y los relatos acompañan a la política. Y si tendrán importancia, que hace miles de años que parte de la cultura gira en torno a un texto, la Biblia. Pero lo que determina finalmente los acontecimientos son los hechos. Y no hay una competencia de eticidades individuales. No es que el ser de izquierda implique que se es éticamente superior a alguien que es de derecha. Pero hay una eticidad respecto de si la voluntad práctica está orientada a democratizar las relaciones sociales o a gobernar en beneficio de grupos de privilegio. Eso es un diferencial clave que, como empezamos hablando, creo, dicho sea de paso, está en el origen del proceso de la civilización y nos sigue caracterizando. Y ningunear a Mario Benedetti es de una superficialidad. ¿Por qué no hacen el año próximo el homenaje, que está bien, dicho sea de paso, a la institucionalidad médica de Uruguay, a través de alguien, o lo suma, porque vienen con la idea de que la izquierda construyó un relato? No, la izquierda puso su coraje, su carácter y sus errores en el proceso por contribuir a la democratización de las relaciones sociales. Y trató de crear un proyecto nacional. Hagan lo mismo, poniendo énfasis en lo que creen que hay que poner énfasis. No en la igualdad, sino en la iniciativa individual. Háganlo, que también tiene su aporte a la sociedad, pero no con esa mezquindad de ningunear al quien sin duda, junto a Julio Rey del Exilio y Salvador Puch y Washington Benavides, constituye, y estoy dejando afuera a las mujeres porque estoy hablando de hombres, el canon de la poesía uruguaya. Mi querido Gerardo, gracias por este encuentro. 30 años después de aquel relato que me contaste, había pasado con tu papá acá, creo que juntos lo tomamos algo. Sin duda, y además creo que no lo podría lograr ninguna otra persona que lo pueda vos.